¿Cómo están, estimados amigos? Nuevamente desde aquí, del Centro Universitario Folklore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los saluda el maestro Eduardo Fiestas Peredo, y esta vez para tocar un tema que ya era necesario abordarlo, y justamente con un excelente profesional y mejor amigo, nuestro querido y estimado amigo Salvador Sucasaca Cari. El tema que hoy nos aboca fundamentalmente es el uso de la vestimenta en las diferentes danzas que se presentan hoy tanto en las instituciones educativas, en las universidades y en los grupos de danzas, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando este tema. Y para ello vamos a recibir el saludo de nuestro querido amigo Salvador Sucasaca, al cual también agradecemos su presencia. Salvador, ¿cómo estás? Muy bueno. Un gustazo, buenas tardes. Buenas tardes, querido estimado amigo Eduardo Fiestas Peredo. Qué gusto estar acá nuevamente después de mucho tiempo en la Casona de San Marcos. Dicho sea de paso, también tuve muchos años acá como danzarín, ¿no? Como ex integrante. Y es una emoción tremenda estar nuevamente en este lugar. Y por supuesto ya con los ambientes mejorados. Y bueno, ahí estamos para poder abordar el tema, ¿no? Como dice el señor. Sí, bueno, les informamos a ustedes, ¿no? Con Salvador, con el maestro Alejandro Castillo, con Rubén Suárez, ¿no? con Vilela, ¿no? Con Manuelito Yarlequé, con Pedrito Ramos, en ese tiempo, toda una generación de bailarines en las cuales yo también hacía mis pininos ahí en la danza, ¿no? Una generación muy importante en el Centro Universitario Folklore. Pero justamente de esa generación también, estamos hablando en los primeros años de la década del 80, comenzaron a salir los famosos profesores de danza. Así es. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas cuando venían aquí y nos convocaban, ¿no? Nos buscaban para ir a enseñar danzas a los colegios? Sí. Dicho sea de paso, a mí justamente me ubicaron acá, o sea, ¿no? Y me llevaron y tuve la suerte de trabajar. Primero en un colegio pequeño, no me acuerdo el nombre, pero bueno, quedaba por encima. Y luego tuve el gusto de enseñar mis primeros pininos en la enseñanza de la danza. Por supuesto ya tenía una cierta experiencia bailando danzas acá, ¿no? Y pues en los colegios no se difundía mucho, no se practicaba mucho la danza folclórica. Y tuve la suerte de comenzar a enseñar danza folclórica, ¿no? Y el primer colegio en el cual me inicié como profesor ha sido en el colegio Leoncio Prado, allá de Matlana Alta. Imagínate, ¿no? La cantidad de salones que tenía que enseñar, primero A, B, C, D, F, G, no sé en qué letra terminaba, igual, segundo, era una inmensa cantidad de salones, ¿no? Y bonita experiencia, ¿no? Porque, dicho sea de paso, pues, como los chicos, en ese entonces no había incluso ni resistencia, bailaban los chicos porque estaban, pues, se supone que eran hijos de inmigrantes, entonces sentían en carne propia el amor, por lo menos, al menos de la danza, ¿no? Y no tuve problema, ¿no? Normal, se desarrolló la enseñanza de la danza hasta allá, en Leoncio Prado. Pero justamente, Salvador, ahí viene un primer detalle, que es justamente el tema de conversación. Nosotros enseñando las danzas. Así es. Enseñábamos básicamente las coreografías, ya los pasos, ¿no? Y los chicos teníamos que colocarlos en el escenario para que interpreten la danza. A ver, de tu experiencia, porque también yo tengo una experiencia también ahí, ¿cómo hacíamos para conseguir la vestimenta? En tu caso, por ejemplo, ¿cómo hacías para conseguir, teniendo tantos salones que presentar, y la vestimenta? Bueno, es algo bien. Bueno, se supone que antes no había muchos los que alquilaban vestuarios, ¿no? Y entonces, de alguna manera nos agenciábamos indumentarias simples, ¿no? No recuerdo cómo hicimos esa presentación, pero creo que varios salones lo hicieron así de manera improvisada, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, cuando yo me inicié con los vestuarios, a falta justamente de los vestuarios, porque antes creo que alquilábamos René Delgado, Lucha Mercado, no me acuerdo el nombre. Los Manati, en la Manati, sí, ellos son los que tenían vestuario, pero lógicamente no podían abarcar, ¿no? Y a pesar de eso no podían abarcar todo lo que se necesitaba en ese momento. Y justo yo enseñaba en un colegio César Vallejo de Rimas. Y dije, pues no tengo ropa, ¿cómo hacemos? Me tiré unas 2 amanecidas para hacer los carabotas. Y tenía ponchos que, como yo soy puneño, entonces tenía algunos ponchitos de diferentes colores. Entonces, sí, improvisé, bailamos la danza del cajelo y así, ¿no? Así fue mis primeros trajes, ¿no? ¿Cómo es que
A falta de vestuario tuve que agenciarme, ¿no? Así de esa manera. Y obviamente era talla única. Eso, ¿No? talla Era única. talla única, ¿no? Porque ya uno lo acomodaba Uno de la acuerdo al acomodaba, tamaño. sabíamos vestir, ¿no? sabíamos vestir, Exacto. acomodando con el chumpi, con la faja, ¿no? Y entonces, recuerdo que sí, que poco a poco pasó el tiempo y lógicamente los vestuarios iban a aumentar, ¿no? Entonces hicimos que haya tres tipos de tallos. Uno para el nivel inicial, hasta primero o segundo grado, y otro de segundo, tercer, cuarto grado, y luego como para adultos, secundaria. Eran solamente tres tallas. Tres tallas que... No, y la otra situación era la cantidad. La ¿No cantidad. es cierto? Porque inicialmente en los primeros años no era mucha la cantidad de No bailarines. era mucha bailarina. Eso era la gran facilidad. Por eso que yo pude hacer justo yo mis primeros trajes fueron de 6 parejas. O sea, 6 parejitas nomás. Hoy en día pues te bailan así, prácticamente todo el salón, ¿no? Y en buena hora, ¿no? Y era justamente la cantidad, ese es podíamos bailar solamente 6 parejas. Y dicho sea de paso, pues bailaban los niños que captaban más rápido, ¿no? Y era una pena dejar de lado a los niños, otros niños que querían bailar, pero como que el límite era 6, bailaban 6. Claro, por ejemplo, Sí. una de las primeras preocupaciones que en aquellos años, por ejemplo, en la década del 80, la mayoría de profesores justamente priorizaba eso. O sea, yo voy a colocar en el escenario a mis mejores bailarines, Así es. ¿no? Y uno, bueno, lamentablemente, como tú mencionas, tenías que dejar a algunos fuera. Sí. Pero también el asunto era el condicionante. O sea, tengo esta ropa que es la más cercana, la más original, porque acá hay un detalle importante. En la década del 80 nos preocupábamos porque la vestimenta sea lo más cercana a lo correcto. Así es. ¿No es cierto? Si era el cajelo, tenía que ser con unas jarabotas apropiadas, el poncho apropiado, sombrero negro, ¿no? Pero de repente, cuando ya había que comenzar a incrementar, recurríamos a los amigos, Así es. ¿no? Tú tenías 6 parejas, el otro amigo tenía otras 6 parejas, teléfono por ahí, irte corriendo a una casa, traer las que te faltaban, pero por lo menos el cuidado de que la ropa que se colocaba en el escenario sea la correcta. ¿Te ha pasado a ti esas experiencias? Sí, sobre todo cuando comenzaron los concursos, ¿no? Lógicamente cuando era una presentación, digamos, a veces no faltan presentaciones del colegio por el aniversario del colegio, Día de la Madre, así, ¿no? Pero cuando se trataba, eso más que todo nos preocupaba bastante cuando eran los concursos, ¿no? Cuando comenzaban los concursos. Ahí es donde, digamos, de alguna manera, como había el criterio de vestimenta, entonces uno trataba de conseguir lo más original posible y tenemos que recurrir, como dices, a los amigos, ¿no? Y de otra manera, por lo menos nos preocupábamos en que la ropa sea, de repente no la auténtica, pero lo más cercano a la originalidad, ¿no? Y en cuanto a la tela, también acá hay un detalle importante, ¿no? Estamos hablando ya prácticamente fines de los 80, comienzos de los 90, ¿no? Ya en este proceso de la violencia social del Perú, ¿no? Ya había mucha gente que comenzaba a traer sus productos a Lima, porque antes solamente sus productos se quedaban en sus localidades, pero comienza a llegar la piel de carnero, comienza a llegar la bayeta acá a Lima, ¿no? Entonces ya había por lo menos el material con los cuales nos podíamos acercar ya a la tela apropiada, ¿no? Y podíamos confeccionarlo. Nosotros mismos veíamos a muchos colegas y amigos que comenzaban a coser la vestimenta, ¿no? Y eso nos permitió tener el acceso al producto. ¿Cuál era el famoso lugar donde todo el mundo caía o resbalaba? El Baratillo. El Baratillo, sí, ¿no? sí. Y el Baratillo en sus primeros momentos vendía la ropa lo más cercana al original. Pero de repente comienza ya a ver este asunto de la comercialización y comienza a distorsionarse un poco. ¿Tú sobre eso qué experiencia nos puedes decir, Salvador? Bueno, siempre mi preocupación o nuestra preocupación, porque yo comencé justamente a potenciar lo que son los vestuarios en mi casa con mi hermano Fabio, entonces siempre tratábamos de hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, en Baratillo, lógicamente ellos comenzaron a confeccionar también trajes típicos, pero utilizaban la tela simple, ¿no? Lo que es la policera, el raso. En cambio nosotros tratábamos de conseguir la mejor tela, ¿no? Para que se pudiera diferenciar, ¿no? Porque lógicamente pues tanto el vestuario salía, entraba, se malograba rápido.
Entonces, en ese sentido, sí, lo que nosotros hacíamos era comprar la mejor tela, ¿no? Por ejemplo, había el raso francés, ¿no? El brocado. Por lo menos, en vez del policeo usábamos la tela brocado, que era un poquito más de mejor calidad, ¿no? Eso es lo que hacíamos. Siempre tratábamos de hacer la mejor tela. Sí, pero también, por ejemplo, aquí veíamos que habían polleras, habían danzas, por ejemplo, que las faldas, las polleras, ¿no? Necesitaba de que, por ejemplo, sea Castilla, la tela Castilla, y costaba un poco más, pero no había ningún problema porque la gente que realmente estaba preocupada por hacer vestimenta de calidad compraba la Castilla. Si había que hacer paño, lo hacían de paño, si había que hacer de bayeta, era de bayeta. Y ¿no? Eso después como aparte que, de hecho, que costaba un poco más, ¿no? Hasta que ahí vimos lo que es la tela de la bayetilla. Ahí comenzó lo que es la bayetilla y prácticamente reemplazó al paño porque la bayetilla, la laneta. La laneta. Primero fue la laneta, luego la bayetilla. Claro. La laneta era más delgada y luego vino la bayetilla. Y eso con eso reemplazábamos lo que es el paño, porque que yo siempre tengo algunos amigos que tienen trajes, esos antiguos son de paño. Paño Castillo, eso, pesados. Luego de bayetilla. Y esta bayetilla, pues por lo menos era bueno, pero hoy en día la bayetilla se ha ido reduciendo en calidad. Ahora tú lo levantas, no tiene nada de peso, ¿no? Habría que comprar ahí de dos calidades ahora, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, en cuanto al asunto de las telas. Pero el otro asunto importante también para nosotros que estábamos muy metidos en la ejecución de la danza era el asunto de los bordados. ¿De acuerdo? Porque habían, por ejemplo, bordados muy característicos de Cusco, y que lo hacía la gente de Cusco, y otros bordados que lo hacía, por ejemplo, la gente de Arequipa con sus propias características y la gente de Huancayo. De repente comenzaron a aparecer los bordadores que hacían de todo, ¿no? Y poco se comienza a mezclar características, ¿no? Y muchos profesores de danzas de acá de Lima que nuevamente recurren al baratillo, y en las cuales el baratillo ya no se preocupaba en ver la calidad, sino ver el asunto de la comercialización. Y comienza la distorsión en la vestimenta. Por ejemplo, en este momento, en este proceso, tú, por ejemplo, ¿cómo veías esto, no? Claro, yo veía, por ejemplo, con los trajes de Chivada y Cabanaconde, ¿no? Bueno, lo que hacen los artesanos con el maquinazo, ¿no? Con la máquina, ha sido reemplazado lógicamente, como dices, por bordadores, por ejemplo, de Sicuani, Cusco, ¿no? Ellos también trataban de copiar, imitaban lo que es el estilo, como hacía el verdadero hombre de Chivada y Cabanaconde, y lo hacían a su estilo. Copiaban todo lo que es la iconografía, todo eso, pero las figuras, los animalitos, las flores y todo, pero no era igual, ¿no? Siempre se veía el aire a lo que es el bordado de estilo cusqueño, ¿no? Así era. Entonces, igual también pasó en los bordados de la manta de Guaylas. De Guaylas, claro. Incluso en mi casa tuvimos la oportunidad de utilizar, observamos y dijimos, vamos a trabajar esto, vamos al bastidor. Hicimos así algunos maquitos, hicimos como para probar. Para probar. Me acuerdo, hicimos las mantas de carnaval marqueño porque era lo más simple, no tenía mucho bordado, pero ahí iba, y salió más o menos, ¿no? Pero de hecho que no es como lo hace el hombre que es, ¿no? del lugar, ¿no? Claro, y esto también en su momento, también recordará Salvador que nos llevó a una cuestión, también por ya comenzamos la demanda, inicialmente como tú decías perfectamente, 6 parejitas, 8 parejitas, pero de repente ya en los colegios, ya no solamente privados, en las cuales habían pues un dinero que alquilaban la vestimenta y te pagaban un precio, pero comienza también a haber un boom, ¿no? Ya en los colegios públicos comienza a abrirse mucho el panorama del alquiler de las vestimentas. Y entonces ya no nos encontramos con 6 parejas, de repente nos encontramos con 12 parejas, 14, 16 parejas, o todo el salón, 40 alumnos, ¿no? Y en las cuales todavía te decían, yo tengo 24 mujeres y 16 hombres. Y a ver, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ¿cómo hacían ustedes? ¿Cómo lo afrontaban ustedes? Bueno, tengo que confesar que lamentablemente digo en el sentido de que teníamos que afrontar y prácticamente
mezclábamos los trajes, ¿no? Digamos, de repente, en vez de ponerle pantalón negro como correspondía, le poníamos el pantalón, lo que le llamamos el cherche, ¿no? Entonces, o el pantalón blanco le poníamos. Le decíamos, no, sí, este pertenece a la danza. Decíamos, o sea, no, mitad sí. blanco, mitad negro. Sí, mitad negro y mitad blanco. Sí. Y tratábamos de complementar, ¿no? Lo importante es que esté vestido, decíamos. Esa experiencia que hemos tenido. Unas amanecidas tremendas también. Y yo recuerdo que los profesores llegaban a casa y ropa que llegaba inmediatamente salía, ¿no? Y se lo llevaban todo sucio, no importa, pero era así, ¿no? Era la realidad, porque lógicamente tantos colegios que había y conforme iba avanzando también lo que es la difusión y la práctica de danza en los colegios, y cada vez se necesitaba más y más, ¿no? ¿Alguna vez, Salvador, algún profesor de danza que iba a tu centro de alquiler de vestimenta, no te ha cuestionado alguna vez esta situación, o es que ellos, sabiendo eso, lo aceptaban? Porque de una u otra manera, la danza folclórica, nuestro objetivo era reafirmar identidad cultural. Pero al llevar estas prendas, este colega de una u otra manera también no estaba ayudando. Sí, tengo una experiencia, ¿no? Lógicamente, el mío que estaba entregando ropa, por ejemplo, de Puno, ¿no? Y le decía, fue bien curioso. Creo que, no me acuerdo que era con la danza de la Diablada. Y no teníamos completo la careta, ¿no? Y el profesor, no, falta acá algo. No falta nada, profesor, está completo, le dice. No, que falta, como no teníamos, o sea, completo, prácticamente el chico le dijo, ¿sabe qué? Ya, profesor, es todo. Oye, a mí me vas a engañar. Yo soy puneño, acá falta caretas. No, profe, así nomás se baila sin careta. ¿Cómo le ocurre decir eso? Sí, esa fue esa experiencia que hemos tenido, ¿no? Sí, lógicamente hay profesores que, sobre todo los profesores que son del lugar, no podías engañarlos, ¿no? Ellos sí tenían que, no podías darle, en vez de darle faja de cusqueña, de repente le dabas una faja, ¿no? Que son las que le dicen las normales, las llamadas universales. Universales, ¿no? Claro. Sobre todo cuando se trata de concursos son lo que los profesores reclamaban. Pero poco a poco nos fuimos acomodando. También en este objetivo de que se involucre, por ejemplo, todo el proceso de formación integral de los estudiantes con la danza no solamente sirve pues solamente por el movimiento, ¿no? La coordinación motora gruesa, fina, ¿no? El asunto de lateralidades, ¿no? No solamente el asunto del equilibrio, sino también va de la mano con la parte cognitiva, ¿no? Que conozcan el lugar, conozcan la vestimenta, diferencien. Pero hoy en día, por ejemplo, yo veo en muchas ocasiones que los maestros piden la vestimenta y ni siquiera a veces se involucran en conocer. No sé si tú alguna vez, también con la gente que llega a tu casa, a tu centro de alquiler de vestimenta, te preguntan cosas, te preocupan en conocer un poco más. Sí, te cuento aquellos años, pues, los profesores, pero lógicamente a veces lo presentaban la danza por la danza, no explicaban el significado y todo eso, para que la gente tenga conocimiento qué es lo que se está presentando, dónde se baila, ¿no? Qué lugar pertenece, ¿no? Pero sí había profesores que siempre me visitaban, o sea, incluso los mismos profesores que enseñaban la danza me decían, profesor, hágame usted una glosita. Ya la glosa prácticamente había un patrón. Carnaval, danza carnavalesca que bailan los solteros y las solteras, ¿no? Pertenece a tal lugar y todo, salen en comparsas emocionados para recorrer los campos con la floración del campo y todo eso, casi ese era el mismo verso. Y solamente cambiaba el nombre nomás y el lugar, ¿no? Y básicamente, pero bueno, te digo como anécdota, ¿no? Sí, había profesores que no se preocupaban, ¿no? Sí, porque últimamente, por ejemplo, hay muchos profesores que van y son los llamados profesores de video, ¿no? Así es, sí. ¿No? Que aprenden una danza en un video, la bajan en YouTube, ¿no? Trabajan la danza, conocen los pasos, ven la coreografía, van al colegio y lo enseñan, pero por ejemplo no se preocupan más allá de profundizar.
Sí, sí, ¿no? sí. En ese tema también tiene que ver con los trajes, ¿no? Ujú. Porque de repente algún profesor de la manera improvisada le puso el pantalón blanco, de repente le puso el poncho rojo cuando debía ser el color ¿no? El color vicuña. Entonces el profesor que venía a solicitar vestuario, no, yo tengo, la danza no se baila con ese color de poncho, se baila con esto. El profesor un momento le decía, ¿no? Y ese video ha sido presentado por alguien de manera improvisada, ese no es el traje. Pero no, nosotros queremos como el video. Y eso ha ido perjudicando lo que es, ¿no? Lo que debería ser. Claro, por ejemplo, lo que pasó con el carnaval de Cuchumbaya. Sí, con Cuchumbaya, sí. Cuchumbaya, que le pusieron pomponcitos por Pomponcito, todos alguien le lados, puso, sí. y salió así, y la gente pedía ese Pedía traje. ese traje. No Sí. quería el verdadero, quería ese traje, ¿no? Sí, pues así pasó. Pasaba así, justamente a raíz de lo que son los videos, los profesores que enseñan con videos. Por ejemplo, el carnaval de Cuchumbaya fue, ¿con qué otro tipo de danzas, por ejemplo, se ha popularizado este traje distorsionado, por ejemplo? El carnaval de Cuchumbaya, el que bailaba con pomocitos. Sí, ese fue uno, pero ¿qué otros más? ¿Qué ¿Alguna otras que se haya popularizado tanto? A ver, otro que se haya popularizado tanto. Cañeros, por ejemplo, Ah, Cañero de San Jacinto. ¿no? Y también tiene que ver con el color de la vestimenta, Claro. porque todos, el cañero es con la blusa rosada y la falda, digamos, azul, y no se podía cambiar. Eso también es otro gran error, ¿no? Porque se podía bailar también con otro color. Sabes que en una festividad, esos lugareños, en una determinada danza se bailan utilizan mejor diferentes colores. Pero como el video manda, tiene un solo color y quieren el mismo color, no quieren otro color. Entonces así sucedía. Sí. Salvador, un poco ya para ir cerrando esta situación, ¿no? Esta conversación, porque nos da para muchos temas, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Así es. ¿Cómo tú ves el asunto del movimiento de la vestimenta? Estamos en la orientación de trabajar junto con los profesores, de contribuir con su formación también de los profesores o los estudiantes, ¿o crees que hay demasiadas casas de alquiler que realmente no profundizan en vestimenta y en lugar de ayudar están perjudicando? ¿Cómo ves la situación tú ahora? Bueno, yo creo que en estos tiempos yo veo que ha crecido bastante lo que es las casas de vestimenta. En buena hora, ¿no? Porque eso quiere decir que prácticamente todos los colegios están enseñando danzas folclóricas y nosotros, por ejemplo, que éramos chicos, ya no, con la justa 2, 3 colegios y se acabó, ¿no? Entonces en buena hora, incluso hay profesores que de repente están confeccionando sus propios trajes, y así poco a poco van creciendo y dicho sea, se van agenciando lo que es el baratillo, ¿no? Y el baratillo que ahora utilizan, digamos, con la máquina industrial y todo, ¿no? Pero ahí vamos. Sí. Dime, ya estamos justamente casi en el cierre, Salvador. Yo te pediría, con la amistad que tenemos de años, ya más de 40 años creo ya, Sí. Un mensaje dirigido no solamente a nuestros alumnos de acá del Centro Universitario de Folclor, a los egresados de la promoción que hemos estado ya en la Escuela de Folclor José María Arguedas, hoy Universidad Nacional de Folclor, ¿no? Aquellos colegas, amigos que se dedican también a la enseñanza de la danza. ¿Qué mensaje tú le darías a todos ellos con respecto al uso de la vestimenta? El mensaje que yo le daría a todos los amigos, profesores que se dedican a la enseñanza de las danzas folclóricas es que los que están incursionando sobre todo, es que traten siempre de mejorar la calidad de vestuario y siempre tratando de preservar la originalidad. Pese a que de repente hoy en día, a raíz de los concursos un poco se ha ido distorsionando, pero hay que tratar de que el vestuario sea como debe ser, ¿no? Como que pertenece a cada lugar. Y justamente hoy en día, todavía, a pesar que, o mejor dicho, ahora los madres de familia están siendo más insistentes, ¿no? Ahora es difícil de engañar, porque los padres de familia, los profesores, entran a Google, buscan ahí, ¿no? Entran a internet y ven cómo es el traje y son más exigentes, ¿no? Amigos míos, ese tema da para mucho más. Tal vez en otra oportunidad nuevamente lo convoquemos a Salvador para ver ya unas temáticas más
de las características justo de las danzas tradicionales, ¿no? Él es un excelente maestro de danzas de Puno, un maestro de mucha data, ha enseñado en diferentes instituciones educativas, y que nosotros queremos, para un poco cerrar, Salvador, que nos menciones un poco dónde está ubicada tu casa de alquiler de trajes típicos, ¿no? Y más o menos en qué líneas de trajes te has ido perfeccionando, porque Salvador no solamente hace danza de Puno, sino también incursionó un buen tiempo en marinera, e inclusive concursó también en Trujillo, en el Gran Chimú, ¿no? ¿Dónde está ubicada tu casa de alquiler, mi estimado Salvador? Bueno, mi casa se encuentra ubicada en la avenida Vía de Evitamiento, referencia entre Puente Neo y Plaza de Hacho, ¿no? Ahí cerca nomás al centro de Lima. Ahí estamos, los esperamos con mucho gusto, y sobre todo tenemos bastante traje de luces, ¿no? Un poco que me he dado cuenta que en estos tiempos ya no vienen a sacar mucho la vestimenta de otros lugares. Justamente eso a raíz de que los profesores están haciendo sus propios trajes en buena hora, ¿no? Eso es bueno, porque se necesita mucho vestuario, tantos colegios que hay, prácticamente, por ejemplo, cuando es el Día de la Madre, Fiestas Patrias, no hay vestuario. Muchos colegios se quedan sin ropa, ¿no? Y tienen que caer en lo que es la improvisación, el acomodamiento y así. Bueno, amigos míos, nosotros aquí desde el Centro Universitario Folklore queremos agradecerle a Salvador Sucasaca Cari por su generosa compañía en esta grabación y convocarlos a ustedes, convocarlos a que nos sigan, ¿no? Como Centro Universitario Folklore, con estos temas que son siempre apasionantes y que están muy vinculados al quehacer del folclore peruano. Muchas gracias, nos seguimos viendo entonces. Gracias.